Romy Guamán Vargas, neuropsicóloga, licenciada en Psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, con estudios de maestría con mención en Neuropsicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2004-2006. Estudios de especialización en el Diplomado de Neuropsicología de la Universidad Científica del Sur, 2009-2010. En 2021 realizó un diplomado en Neuropsicología Cognitiva en el Centro de Capacitación Neuropsicológica de República Dominicana. Formada en el Hospital Cayetano Heredia y en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Con pasantía en el Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay, en el área de geriatría. Trabajó durante 5 años como jefa del Servicio de Neuropsicología y Psicología, así como coordinadora del Taller de Estimulación Neurocognitiva del Instituto de la Memoria y Desórdenes Relacionados, IMEDER. Realizó trabajo social en el Centro de Salud de la Comunidad de Musa, en el área de Psicología, y participó como brigadista ofreciendo apoyo psicológico a los damnificados del sur del país en el terremoto del 2001, realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 20 años trabajando en el área de la neuropsicología, realizando diagnósticos y rehabilitación neurocognitiva, especialmente con adultos y adultos mayores. Con amplia experiencia en el manejo de pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la demencia tipo enfermedad de Alzheimer, así como en el manejo de pacientes con daños cerebrales. Ha dictado charlas y talleres en la Asociación Peruana de Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, APEAT. Asimismo, ha participado como ponente en charlas de capacitación en neuropsicología en diversas entidades. En el 2006 asistió al 7º Congreso Argentino de Neuropsicología por la Sociedad de Neuropsicología Argentina, SONEPSA, y en el 2007 asistió al 10º Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, SLAN, realizados ambos en Buenos Aires, Argentina. Fue docente de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Trabaja en consulta privada realizando evaluaciones neuropsicológicas, entrenamiento y estimulación intelectual y rehabilitación cognitiva. Muchas gracias, Romy, por estar con nosotros en Actívate Ahora. Nuestra primera pregunta está dirigida a entender cómo se le explica a los familiares del adulto mayor que tú evalúas, cómo se le explica la diferencia entre evaluación neuropsicológica y rehabilitación neuropsicológica. Porque imaginamos que la primera persona que te contacte es el familiar. Entonces, ¿cómo le explicas esa diferencia? Gracias, Adela, a ti por la invitación. Bueno, en primer punto, primero le hablo sobre qué significa la evaluación neuropsicológica, ¿no? Es una evaluación para evaluar, valga la redundancia, las funciones cognitivas en general, ¿no? ¿Cuáles serían? La atención, el lenguaje, el cálculo, la memoria, y cada una tiene sus tipos, ¿no? Entonces, en primero se inicia con la evaluación para ver el funcionamiento base de los procesos cognitivos del paciente, y luego ya se le dice, de acuerdo al diagnóstico que presente su familiar, si es que requiere o no, se iniciaría ya una rehabilitación o una terapia neurocognitiva para entrenar las funciones cognitivas, de acuerdo al diagnóstico que está saliendo en la evaluación. Gracias. ¿Y cómo ha ido cambiando la evaluación neuropsicológica y la rehabilitación en esta época de pandemia? ¿Has hecho el tratamiento online? ¿Ha sido domicilio? ¿Ha sido difícil? Cuéntanos tu experiencia. Sí, bueno, recuerda que trabajo bastante con pacientes adultos mayores y muchos de ellos no manejan la tecnología, ¿no? Entonces he tenido que apoyarme en sus cuidadores, ¿no? Los pacientes continuadores, sí he podido seguir trabajando online en pandemia,
con la ayuda de los cuidadores, pero en pacientes nuevos que requerían una evaluación, sí no se podía, porque yo tenía que estar ahí con ellos, en contacto, ellos tienen que manipular ciertos objetos, ¿no? Para poder evaluarlos, tienen que escribir, yo tengo que estar ahí, escucharlos, y sí se nos hizo un poco más complicado. Incluso tenía en casos de emergencia, tenía que hacerlo dual, ¿no? Ya, tenía que ir a la casa del paciente, 1 o 2 sesiones, y luego ya otras 3 sesiones virtuales, ¿no? Pero sí me apoyaban mucho los cuidadores, ¿no? Y definitivamente una evaluación online es totalmente diferente a una evaluación presencial, ¿no? En el caso de los adultos más jóvenes, sí se podía hacer una evaluación online, ¿no? Pero en el caso de los adultos mayores, sí, era bien complicado, ¿no? Era bien difícil, algunos no me escuchaban, se les caía la computadora, se iba la señal, entonces por un momento tuvimos que parar, ¿no? Y sí se podía trabajar lo que era la rehabilitación cognitiva, porque yo les podía mandar los ejercicios y ellos tenían que, o los cuidadores o los familiares, tenían que imprimirlos y ya yo podía asesorarlos, ¿no? Pero en el caso de evaluación neuropsicológica era muchísimo complicado. Entonces, el uso de la tecnología ha sido complicado para familiares, cuidadores y, por supuesto, para el adulto mayor. Y en general, ¿has encontrado dificultad en los familiares que cuidan a este adulto mayor o en los cuidadores para adaptarse a esta nueva forma de evaluar y de hacer rehabilitación, sea dual o sea solo de una manera? Sí, el primer año, cuando nos tuvieron que encerrar, sí, se fue bastante complicado, ¿no? Pero de todas maneras tenía que yo llamarlos, ellos tenían que escuchar mi voz, sobre todo con pacientes contadores, ¿no? Porque eso también el confinamiento a ellos les ha ido muchísima ansiedad, ¿no? O sea, todo se tuvo que reestructurar, ellos salían a caminar por el parque, ellos, estimulación social, ¿no? Pero el tema es que no podíamos abandonarlos, ¿no? Entonces yo tenía que llamar por teléfono, hablar con ellos, me escuchaban, algunos sí me reconocían, otros no, pero como te digo, el apoyo del familiar y de los cuidadores ha sido bastante importante en esta pandemia. Ahora, desde ya hace un año, cuando ya el gobierno dio carta pase a que podíamos salir, ya estoy viendo pacientes, pero estoy viendo 4, 5 pacientes al día, por lo que son adultos de riesgo, ¿no? Entonces, ya, ahora sí, ya hago presencial. Con los adultos jóvenes que habrán sufrido algún tema neurológico, alguna lesión cerebral, sí seguimos el tema de la virtualidad, ¿no? Hola Romy, un gusto tenerle acá en nuestro grupo de Actívate Ahora. Quisiéramos continuar con el diálogo y preguntarle, ¿cómo te sientes cuando atiendes a un adulto mayor que tiene una enfermedad neurodegenerativa severa? ¿Qué tomas en cuenta al atender esos casos? Es muy importante la intervención temprana, ¿no? Ahí ganamos bastantes puntos, sobre todo con el curso de la enfermedad, ¿no? Si hablamos de personas que tienen un deterioro cognitivo y básicamente síndrome demencial, definitivamente es una enfermedad que es degenerativa. Entonces, eso tenemos que explicarle mucho al familiar y decirle que, bueno, estamos frente a una enfermedad que va a seguir su curso, ¿no? Que no hay una cura en la actualidad, pero que es bastante importante que siga un tratamiento interdisciplinario, ¿no? Y que lo que más favorezca es la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, sí, bueno, es muy difícil, sobre todo la orientación al familiar, pero yo creo que darle la orientación, explicarle cómo viene lo que viene en adelante, ¿no? Sobre todo que ellos se informen de esta enfermedad es bastante primordial, ¿no? En pacientes que tienen la enfermedad en el inicio o intermedio, sí, nuestro trabajo como neuropsicólogos es bastante efectivo, ¿no? Tratar de que la enfermedad no siga su curso tan agresivo, pero ya cuando la enfermedad está en un estadio más avanzado,
ya nosotros no podemos hacer mucho y ya es un trabajo mucho más asistencial, ¿no? Ya de la mano con un cuidador, ¿no? Entonces, y lo que cuidamos mucho es la parte emocional, tanto del familiar como del propio paciente, ¿no? Porque eso depende el curso de la enfermedad, ¿no? Mi nombre es Eri Chan y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la demencia post-COVID? Es una pregunta muy interesante porque, mira, te cuento, el segundo año de cuarentena, cuando ya empezamos a ya salir, ¿no? He tenido más casos, ¿no? Me han estado llamando, o los neurólogos, que ellos son los que me remiten a los pacientes, me han estado comentando de que están teniendo más personas que tienen problemas de memoria. Entonces el confinamiento, de verdad que a cualquier edad ha afectado, ¿no? Y más a los adultos mayores, ¿no? Porque tenían ellos un estilo de vida de salir, ¿no? Reuniones familiares, o el simple hecho de salir a un parque y caminar, ¿no? Eso les hacía bastante bien. Entonces, hay más casos después con esta cuarentena, con este confinamiento, de personas que presentan problemas de memoria. Entonces, primero se le tiene que hacer la evaluación, ¿no? Para ver si realmente están empezando un deterioro, ¿no? O si hay un pseudo deterioro, o sea, si el tema emocional por confinamiento está desencadenando algún deterioro, ¿no? Primero eso. Luego, actualmente yo no he visto, hasta ahorita, no hemos evaluado a una persona que haya tenido COVID y que haya estado en UCI, ¿no? Pero ya en las neurociencias, en los congresos actuales, se está viendo este diagnóstico, ¿no? Que la persona que ha tenido COVID, pero y haya estado en UCI, ¿no? Y haya estado en coma un mes, ¿no? O 20 días y luego despierta, al cabo de los 5 años de haber presentado este episodio, esta crisis por el COVID, se está hablando que es más probable que tengan una demencia post-COVID. O sea, de aquí a unos 5 o 4 años se va a estar reflejando este nuevo diagnóstico, ¿no? Demencia post-COVID, ¿no? Porque recuerda que cuando uno ha estado en UCI, ¿no? Ha estado con las funciones cognitivas, en stop, ¿no? Una vez ya despertar a la vida, ¿no? Porque sí han estado como en stand-by, ¿no? Entonces las funciones cognitivas se ha visto que han tenido una alteración, ¿no? Pero eso se está hablando, ¿no? Se está hablando de que de aquí a unos 5, 4 años de haber presentado esta demencia, perdón, el COVID, se está viendo ya un nuevo diagnóstico, ¿no? La demencia post-COVID. Hola, licenciada Romy. Soy Ana Alba, químico farmacéutica. Bienvenida a Actívate Ahora. Bueno, dentro de mi rama, tengo la inquietud de preguntarle si considera usted que la neuropsicología podría contribuir a una reducción de medicamentos psicoactivos. La neuropsicología, la rehabilitación cognitiva, va de la mano y es parte de un tratamiento integral, ¿no? Si estamos frente a una persona que tiene algún deterioro o algún síndrome demencial, yo considero que la psicofarmacología es bastante importante, sobre todo en las personas que tienen o que están presentando o que se asocian problemas de conducta, ¿no? Entonces ahí sí se requeriría una prescripción médica, ¿no? Porque, no sé, están irritables, o en las noches no pueden dormir, o se vuelven un poco agresivos, ¿no? O están deprimidos, porque ya se ha visto que la asociación entre depresión y deterioro cognitivo van casi de la mano, ¿no? Entonces, en ese caso, yo sí considero que es bastante efectiva la prescripción médica, ¿no? Que van de trabajo. Si en el caso de que la persona no tuviera o no se presentara o no se asociara ningún problema conductual, yo creo que con la terapia cognitiva y las demás recomendaciones que se le brindan, yo creo que eso sí sería suficiente. Si es que no se presentara ningún problema de conducta o de sueño, ¿no? Ahí sí yo creo que no se necesitaría una farmacología asociada, ¿no?
La neuropsicología se ha posicionado como un recurso esencial para la mayoría de unidades en neurología, neurocirugía, psiquiatría, neurorehabilitación. Eh, Quisiera que nos cuentes una experiencia o caso clínico que te haya impactado en tu haber profesional y por qué consideras que siendo una rama de la psicología tan importante, no se estén formando tantos neuropsicólogos. Bien, la neuropsicología es una disciplina, ¿no? Que está involucrada en las neurociencias, ¿no? Entonces, los neuropsicólogos debemos trabajar conjuntamente con los neurólogos, con los psiquiatras, ¿no? Incluso con los terapistas físicos, ¿no? Por ejemplo, te cuento, Adela, el caso de una pacientita que la tenemos ya, le vamos a llamar Elisa, que la tenemos ya desde antes de pandemia, sí, 2010, sí, entre 2018 y 2019, finales de 2018, es una chica de 45 años que le dio un derrame cerebral severo, ¿no? Incluso la tuvo postrada en cama, ¿no? Durante un mes. Entonces, en este caso sí hemos trabajado en conjunto, ¿no? Está mi trabajo como evaluadora, ¿no? Porque primero tuve que evaluarla y para ver cómo están sus funciones cognitivas, qué capacidades están siendo conservadas y qué capacidades han sido alteradas producto de este ACV, ¿no? Está la terapista de lenguaje, está la terapista ocupacional, está el neurólogo, está el terapista físico. Entonces, en el caso de Elisa, sí hemos tenido que trabajar de la mano, ¿no? Y hemos hecho como un conjunto de médicos para poder sacar a la paciente, ¿no? Actualmente ha tenido una mejoría bastante buena. Entonces, el trabajo en conjunto y de varias disciplinas, sí, en el caso de ella, ¿no? Y nos ha llamado mucho, personalmente a mí me ha impactado bastante porque ha sido muy, o sea, 45 años, súper sana, anteriormente no presentó nada, ¿no? Nada, y que le haya venido este derrame cerebral que parece que ha sido producto del estrés severo que tenía por el tema del trabajo, y que de la noche a la mañana he tenido esto, entonces hemos tenido que trabajar en conjunto, ¿no? Y se ha visto que sí es bastante efectivo el trabajo de varias disciplinas, ¿no? Y bueno, por otro lado, en Perú hay universidades que dictan las maestrías, pero con mención en neuropsicología, ¿no? Entonces uno tiene que o tener en práctica y formarse durante años en los hospitales o en los institutos, ¿no? Para ver casos y ver las evaluaciones, o de otra manera salir, ¿no? Salir fuera de Perú. Aquí cerca, Uruguay, Argentina, sí tienen universidades que sí implantan la maestría en neuropsicología, no convención en neuropsicología, ¿no? Por ahí me dieron el dato que, bueno, aquí existe la Asociación Peruana de Neuropsicología, ¿no? Entonces, mira, algo de 43, 45 neuropsicólogos que están formados, ¿no? Aquí, en Perú, ¿no? Entonces, no hay más, ¿no? Y yo considero que actualmente el trabajo de un neuropsicólogo es bastante importante, sobre todo en personas que tienen, y desde niños, ¿no? O sea, ver cómo está el proceso de aprendizaje, ver si los chicos están aprendiendo bien durante su etapa de desarrollo, ¿no? Y en la adultez mayor, recuerda que estamos viviendo más, la esperanza de vida ha aumentado un montón, entonces el trabajo en conjunto con los neurólogos y los neuropsicólogos es bastante importante hoy en día, ¿no? Qué importante lo que dices de que la formación de un neuropsicólogo tiene que darse con mucha práctica, ¿no? Con mucha práctica como la que tú hiciste en el extranjero, practicando ahí, ¿no? Con el paciente en vivo para tener, como se dice, horas de vuelo, ¿no? Horas de evaluación, supervisión, tus maestros neurólogos te supervisaban, y luego horas de hacer rehabilitación también, de los talleres de memoria, todo lo que has hecho para poder tener ese conocimiento. En efecto, una mención
no nos da a los psicólogos, solo la mención no nos da la práctica que tú tienes como neuropsicóloga, y me alegra que exista esa Asociación Peruana en Neuropsicología, donde certifica, digamos, o como que da el visto bueno a los que sí tienen las horas de vuelo, ¿no? La práctica que tienes, Romy. En estos años, desde tú empezaste terminando la universidad como neuropsicóloga con toda tu práctica, y me imagino que en esa época no tenías familiares adultos mayores, de repente no necesariamente tu familia cercana había llegado a los 60 años, 70 años, pero han pasado más de 20 años de tu ejercicio profesional y tus seres queridos han llegado a ser adultos mayores. ¿Cómo has afrontado este tremendo cambio? ¿Esto ha implicado en ti un cambio de percepción de tu ejercicio profesional? ¿Ya tenías de repente, desde que empezaste, desde jovencita, familiares adultos mayores? ¿Cómo afrontas esto a nivel emocional? Mira, en realidad mis papás son jóvenes, ¿no? Mi mamá está en los 60 y tantos años y mi papá todavía no cumple los 70. Y bueno, las mamás la mamá de mi papá sí, sí falleció, tuvo un síndrome demencial, ¿no? Y actualmente la mamá de mi mamá sí vive y está lúcida, ¿no? Ya está en unos 105 años aproximadamente y está bastante bien, bastante lúcida. Claro, ya la capacidad física ya no es la misma de antes, pero la capacidad cognitiva la tiene hasta mejor que uno, ¿no? Pero en el caso, lo que tú estabas mencionando, cómo me siento yo eh, al ver que mis familiares adultos están envejeciendo. En el caso de mi abuela paterna, sí, ella tuvo una demencia vascular, ¿no? Producto de un ACV, pero a quien yo tenía que acompañar era mi papá, ¿no? Porque mi papá sí es el que sí la sufrió, ¿no? Porque al ver que su mamá ha sido una mujer activa, trabajadora, autosuficiente, independiente, le haya dado este derrame y la haya incapacitado, ¿no? Él es el que sufría, ¿no? Entonces, claro, yo le explicaba, papá, mira, ya no es, lamentablemente, la abuela ya no es la abuela de antes, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que aceptar que ya no va a poder hacer ciertas cosas que hacía antes y tenemos que acompañarla. Y sobre todo que tenga una buena calidad de vida, ¿no? Bueno, lamentablemente ella falleció, pero a quien tenía que yo conversar bastante era con mi papá y con los tíos, ¿no? Y explicarles, ¿no? Orientarles, ¿no? Porque, claro, es difícil para ellos, ¿no? Que su mamá haya sido tal mujer y ahora es totalmente otra persona, ¿no? Diferente. En el caso de mis sentimientos hacia mi abuela, bueno, seguir solamente los cuidados, ¿no? Dándole amor y los cuidados, ¿no? Pero sí era más el apoyo con mi papá, ¿no? Claro, claro. Gracias por ese testimonio, es muy importante para nosotros que nos estamos formando en conocer más del mundo de los adultos mayores, conocer cómo a los profesionales de la salud también nos impacta la salud de nuestros familiares adultos mayores o de los padres de nuestros padres, ¿no? Qué importante lo que dices. Hola, hola Romy, soy Milagros Vega Mayorga, soy enfermera y bueno, me encanta trabajar con un adulto mayor. Es por eso que mi pregunta es la siguiente. ¿Qué recomendaciones daría para los familiares y cuidadores de un adulto mayor? Gracias. Mira, en primer plano siempre yo les hablo de factores de riesgo y de factores protectores. Recuerden que el cerebro es súper sabio y es nuestro órgano que comanda, y es lo que yo siempre digo, cuidemos nuestro cerebro como lo más valioso que tenemos, entonces tenemos que cuidarlo bastante. Y las recomendaciones que yo daría es esa, ¿no? Los factores protectores, ¿no? ¿Cuáles serían? La estimulación cognitiva, no necesariamente con un neuropsicólogo, porque hay adultos mayores que están sanos y que pueden seguir aprendiendo, de repente de una manera más lenta, pero sí logran aprender. Entonces, estimular cognitivamente, ¿no? Estar leyendo el periódico, hacer letras, crucigramas, rompecabezas con los nietos, con los hijos, ¿no? Ese es uno, estimulación cognitiva. Dos,
la socialización. Qué importante es que el adulto mayor se relacione, la pase con los familiares, se involucre en las reuniones familiares o salga con los amigos, ¿no? Recuerda que los adultos mayores de hoy en día son diferentes a los adultos mayores de hace, no sé, 15, 20 años, ¿no? Estos adultos son más activos, salen, siguen teniendo su club de, no sé, de cartas, su club de amigos, de té. Entonces, por ese lado, la socialización es bastante importante, ¿no? La actividad física, este es un punto muy importante, ¿no? Bueno, ahorita tenemos que adaptarnos al tema de la pandemia, pero el salir a caminar al parque, una media horita, tal vez no diario, pero puede ser interdiario, ¿no? O en la misma casa, en una trotadora, o hacer ejercicios de estiramiento, ¿no? Eso, actividad física. La alimentación tiene que ser ya nutritiva, bastante nutritiva, porque los adultos mayores, recuerda que ya ellos tienen que tener menos carbohidratos, menos grasas, más hidratación, más nutrientes, ¿no? Porque todo eso nutre al cerebro, ¿no? Otro aspecto muy importante y que yo siempre le doy bastante énfasis es el sueño, la calidad de sueño. Entonces, hasta yo me atrevería a decir que el sueño hasta es más importante que la alimentación, ¿no? Entonces, hay que cuidar esos aspectos, ¿no? La estimulación cognitiva, la socialización, la actividad física y la alimentación y el sueño, ¿no? Con esos 5 factores o protectores, uno puede tener una buena calidad en la adultez mayor, ¿no? El alcohol, el tabaco, ¿no? Tal vez hay adultos que ahora fuman, pero con moderación, ¿no? Pero sí, esos 5 factores que te mencioné adelante son bastante primordiales para tener una buena calidad en el transcurso de los años, ¿no? Excelente. Qué importante eso que has dicho, que los adultos mayores, digamos, de los últimos 15 años de este siglo, son más activos. Y qué bueno que la sociedad también, bueno, quiero pensar que los incluye más, se les da trabajo a algunos, y hay más actividades, hay más centros del adulto mayor. Entonces, claro, hay que promover eso, ¿no? Con los factores protectores que comentas. Claro, la población adulta mayor ha aumentado en estos últimos años y yo consideraría que es incluso hasta más sana que antes, ¿no? En el sentido de que están mucho más activos, ¿no? Ahora, incluso el Estado tiene que invertir, ¿no? Hay otros países como Uruguay, Argentina, que tienen, no sé, las ciclovías, las vías, ¿no? Que dan más preferencia al adulto mayor, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, mejorar la calidad de vida, ¿no? Porque cuanto más años tenemos, es más riesgo de padecer alguna enfermedad, ¿no? Entonces, tratar de que con estos factores protectores, tenerlo siempre, ¿no? La estimulación cognitiva, vuelvo a mencionar, la estimulación cognitiva, la actividad física, la socialización, la alimentación y la calidad de sueño, ¿no? Muchas gracias, nos dejas con esperanza de que tomando en cuenta estos factores protectores y evitando los factores de riesgo, podemos cuidar a nuestros adultos mayores y nosotros también empezar a cuidarnos, si es que no lo hemos hecho antes, para llegar a tener una adultez mayor saludable. Porque felizmente hay más esperanza de vida, pero hay que cuidarse, ¿no? Con estos factores protectores. Muchas gracias, Romy. Gracias por haber estado en Actívate Ahora y agradecemos tu presencia. Licenciada Romy, agradecemos infinitamente el haber participado en Actívate Ahora. Muchas gracias por brindarnos su tiempo y sé que va a ser de mucho provecho para los que están siguiendo nuestro canal. Muchas gracias, Romy, por estar presente en la página de Actívate Ahora y ya nos vemos pronto. Estamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias. De nada. Chao.